Ahí está. Bueno, Él primero... lo vi al padre. ¿Eh? Perdón. No, que justo vi el mensajito de Valeria, un gusto, vale. Bueno, primero y antes que cualquier otra cosa, saludarlos. Hola a todas, a todos. Una alegría que vuelvan a estar acá compartiendo este espacio con nosotros. Y bueno, espero que podamos disfrutarlo, a pesar de lo que decía hace un ratito, que lamentablemente vamos a tener que hacerlo de la misma forma que terminamos el año pasado, de forma virtual. Esto me lleva a pensar algo, digo, en el caso de este año, digamos, la primera curiosidad con ustedes que va a ser eh, la única promoción, y espero, aunque no sea un halago esto, espero que sea la única promoción que no hemos tenido contacto presencial. O sea, porque hicimos el primer año en forma virtual. Nosotros el año pasado, cuando arrancamos de esta manera, era con el segundo año con el que ya habíamos compartido un cuatrimestre en la facultad. Así que ustedes se van a llevar ese logro de ser al menos la primera promoción de tener una relación totalmente virtual con nuestra cátedra. Así que por esa razón, y porque no los conocemos del todo, a todos y a todas, le vamos a pedir, igual veo que hay muchas cámaras encendidas y que me pone un poquito contento porque los podemos ir viendo, conociendo y sabiendo a quiénes les hablamos, así que todos aquellos que tengan la posibilidad, aunque sea un ratito para que los podamos ver, para que podamos reencontrarnos por un momento, todos aquellos que puedan encender su cámara y compartir con nosotros un rato, se los vamos a agradecer. Así los vamos saludando, los vamos viendo un poquito y bueno, y comenzamos este año que va a ser, calculo que igual de duro que como terminamos el año pasado. Bueno, gracias que hubo varias cámaras ahí que se encendieron. Bueno, la idea de lo de hoy es empezar, digamos, este cuatrimestre haciendo un breve repaso sobre lo que sucedió el año pasado, lo que sucedió a nivel académico, digo, ¿no? O sea, todo lo que transitamos con aquellos contenidos que vimos a lo largo del cuatrimestre, y este año poder, digamos, el objetivo nuestro es empezar a hacerlo, digamos, que sea una cruzada un poco más en forma de taller, o sea, tener una relación un poco más estrecha con los grupos, poder compartir, o sea, tener un ida y vuelta que nos permita trabajar más sobre los materiales que ustedes propongan y que obviamente con los contenidos, porque eso es ineludible, digamos, pero obviamente con los contenidos que tenemos preparados y que tienen que ver fundamentalmente, digamos, con el montaje vinculado más a la narración, más a la estructura de un relato, y hacerlo en esto que les decía, que es en una modalidad un poco más taller. Es un desafío que tal vez es un poco más complejo, porque, bueno, se nos complica un poquito, digamos, esta relación con cada una de ustedes, con cada uno de ustedes, a partir de la virtualidad. Pero bueno, es el desafío que queremos y que me parece que por ahí nos llena un poco de expectativas. Bueno, yo no les pregunté, pero espero que hayan pasado bien las vacaciones, que hayan podido descansar. Bien, hay algunas afirmaciones.
y que vengan con todas las ganas de trabajar. Ahora en un ratito les cedo la palabra a Betty, que les va a explicar, digamos, todo el recorrido que vamos a tener durante este cuatrimestre, cuál va a ser la modalidad, digamos, cuáles van a ser las expectativas y las formas de comunicación, que hoy estaban también preguntando cómo iba, que hay algunas variantes, digamos, respecto al año pasado, así que ahí los va a explicar todo. Bueno, ¿hay alguna consulta al respecto? ¿Hay algo que quedó pendiente del año pasado, digamos, que tengan que saber? Ya, como dijo Maxi al comienzo, todas las cuestiones que tengan que ver con lo administrativo, con las cuestiones de inscripciones, de relaciones, digamos, o cambios de cátedra, todo eso lo vemos al final, así no nos desordena en este momento. Pero, ¿alguna otra cosa que les haya quedado por ahí pendiente del año pasado? Que tengan alguna duda, que no hayan... bueno, para aquellos también que por ahí tuvieron algún inconveniente con la nota, o que no les apareció la nota y no se pudieron inscribir, también déjenlo para el final, que ahí lo vamos viendo, así anotamos todo. No sé si quedan algunas dudas, si no pasamos al... La Acá edición. hay un reclamo más que nada, más de Sofía. Bueno, fue una complicación que tuvimos con el tema de la edición. Era justo, bueno, hago esta aclaración, digamos. El año pasado, cuando estructuramos la cátedra, que comenzaba, digamos, fue el año en el que se dividieron las dos cátedras, en A y B, nosotros reformulamos algunas cosas que creíamos que teníamos que tener, y entre esas cosas estaba la posibilidad, digamos, de compartir en espacios paralelos un poco más de las cuestiones que tienen que ver con la edición. Bueno, el 20 de marzo se nos cerró todo, la posibilidad de tener y de contar, digamos, con el equipamiento necesario como para hacer eso, así que lo tratamos de suplir de la forma que pudimos, y como lo vieron el año pasado, fueron con algunas clases que fueron todas asincrónicas, ¿no, Maxi? Sí, sí, sí. No, Sí. de edición tuvimos un par de encuentros, pero tipo participaron 5 con él. Claro, bueno. Y después Sí. grabamos esas clases y las subimos también. Pero sí, era difícil Sí, fue algo coordinar que nos quedó horario y todo. pendiente, claro. No, digo, fue algo que en realidad nos terminó quedando pendiente, que con el devenir del cuatrimestre, la vertiginosidad, digamos, una de las contras que tenemos en general en montaje, al menos que nosotros lo consideramos como una falencia, digamos, es la carga horaria, que es poca para un cuatrimestre, o el tiempo de un cuatrimestre, que es una cursada que podría llegar a ser anual, digamos, como para poder recorrer todos estos tipos de aspectos, y uno que está quedando relegado, como lo decía Sofía, es el tema de la edición. De hecho, nosotros para este año tenemos pensado algunas cuestiones de edición un poco más avanzada, con otro tipo de software, con el After Effects, digamos, y la vinculación, más que nada pensado, digamos, como postproducción, y no como edición, como edición, digamos, como estaba planteado para el primer cuatrimestre. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo, porque lo tenemos pensado, pero también así como algo, un híbrido, digamos, entre alguna clase presencial, no, perdón, alguna clase sincrónica, y algunas otras que puedan ser asincrónicas y que le den apoyatura digamos, a las inquietudes y a las dudas que tengan
fundamentalmente para el trabajo en postproducción con After Effects, dejando un poco de lado el tema de la edición del año pasado. Digamos. Ya casi que lo damos como sabido, a pesar de que sabemos que no. Me fui a cualquier lado, ¿no? No, y también tener en cuenta por ahí que muchos de ustedes y muchas de ustedes no tienen compu como para editar, y esta imposibilidad de no poder ir a la facultad, que podemos ahí sí tener computadora, eso también complica un poco, ¿no? Porque por ahí tenés que como abarcar todos los rubros, ¿no? Desde el que tiene o la que tiene solo celular, o el que tiene o la que tiene la compu de la de la Nación, o el que tiene o la que tiene una compu repiola, no sé, es como hay que abarcar mucho margen en cuanto a software. Por ahí con cierta presencialidad, como decía el Cali ahí, de esto de tener la posibilidad de tener compu en la facultad, es mucho más sencillo dar edición y dar after y todo, ¿no? Pero por eso tenemos que tener como en cuenta varias situaciones para que nadie quede relegado o relegada. Incluso no llegamos a inaugurar el aula de computación. Digamos que estaba equipada con bastantes computadoras, creo que eran 16, o sea, no es una exageración, pero muchísimas para lo que no veníamos teniendo, y eran muy buenas computadoras, digamos, como para trabajar tranquilamente con eso. Bueno, no hicimos uso nunca de ese espacio porque fue a principios del año pasado. O sea, se había inaugurado a fin del año anterior y no se pudo poner en uso a partir del año pasado. Betty, ¿te paso? Dale, pasame. Arrancás con todo Todo un poco la posta de lo que venían hablando con Maxi con respecto a lo de edición y postproducción, digamos, y a la sala de computación y demás, que bueno, seguramente en algún momento vamos a poder usarlas, que seguramente en algún momento van a estar disponibles para todos, y que son como naves espaciales esas cómpules. Digo así porque son mejores que incluso las que tengo yo en mi casa, así que me encantaría que pase esta cuestión de la virtualidad para poder acceder a esas computadoras. Un poco lo que comentaban, como para poder, digamos, sintetizar con respecto a esto de cómo nos vamos a comunicar, cuál va a ser nuestro espacio de contacto y demás. Aprovecho también para saludar a todos ahí que tenían algunos mensajitos, no quería interrumpir, así que bueno, un hermoso reencuentro con todos, así que estábamos ya, creo que hoy estábamos como muy felices de poder volver a reencontrarnos en este espacio, digamos. Había un poco de ansiedad, ¿no? No, yo todavía sigo con ansiedad, así que si me acelero y eso, ténganme paciencia porque, bueno, fueron muchos meses sin poder encontrar y se extraña mucho estos espacios, así que, bueno, estamos así como con mucha aceleración. No sé si Maxi vos podés poner lo de aulas web para poder ir explicando un poquito cómo nos vamos a contactar, cómo nos vamos a comunicar. ¿Puedo interrumpir Dale. un cachito? Sí, Porque yo me olvidé de algo, que era la presentación audiovisual que teníamos con ella. Ay, tenés razón, perdón. Bueno, vamos para Bueno, perdonen el desorden pero es... mucha ansiedad, sí. Bueno, vamos con... El armado, digamos, lo pensamos tanto que nos terminamos olvidando de alguna cosa. Pero ¿no les parece que lo tendríamos que respetar a ese inicio? Sí, lo que habíamos armado. Dale. Me distrajo lo de la edición y me fui por las ramas y disculpen, pero yo tenía que presentar algo, vale, a presentar ahí Maxi. Bueno, lo pongo directamente. Bueno, lo hablamos después.
Hola chicos, hola amigos, ¿cómo andan? Siguen persistiendo. Bueno, supongo que han sabido reconocer ahí gran parte o muchas de las cosas con las que terminaron el año pasado. Nosotros teníamos, y cuando empecé preguntándoles, lo hice pensando en esto y después me terminé olvidándome de presentar el trabajo, que lo que nos había quedado pendiente fue poder hacer una especie de muestra con todos los trabajos realizados en el cuatrimestre anterior, que se nos vino de golpe el fin de año, no tuvimos posibilidades de hacer esa pequeña muestra o al menos ver algunos de esos trabajos. Entonces, para devolverles de alguna manera, digamos, todo lo que, inclusive todo lo que nos brindaron, todo lo que colaboraron, todo lo que nos ayudaron el año pasado para poder llevar adelante, digamos, en estas condiciones la cátedra, ahí Maxi, digamos, hizo una compilación utilizando imágenes de varios de sus trabajos. Y felicitaciones, digamos, por el nivel de los trabajos del año pasado, que fue realmente interesante y muy bueno. No sé si mis compañeros quieren decir algo. Si quieren decir algo, los dejo ahí. No, yo decía que, nada, más allá del chiste, que también está, digamos, que Maxi se tomó todo un laburito para también trabajar sobre algo que vamos a retomar hoy, que vamos a ver mucho, que tiene que ver con esto del ritmo, ¿no? De las imágenes, de cómo son las cadencias. Bueno, podemos estar un poco más profundizando en eso, pero digo, también es muy emotivo ver todo el trabajo que se hizo el año pasado, y sé que, digamos, que es una linda forma de reencontrarnos, y que menos mal que te acordaste, Cali, porque si no, sí, quedó buenísimo, Esteban, totalmente. Si no, hubiésemos quedado muy mal. La verdad en algún que momento nos íbamos a acordar. No. Pero bueno, fue Pero más o menos a donde lo teníamos pensado. es la magia del vivo. No, la verdad que como cátedra muy conformes con la vuelta que tuvimos de todas las alumnas y alumnos del año pasado, que a pesar de ser montaje 1 y en esta particularidad, bueno, la respuesta fue muy buena. Así que y ahora todavía hay gente que sigue conectando por Facebook, están preguntando si empieza la cursada, ¿cuándo empieza la cursada? Preguntaron. Así que bueno. Pero sí, muy buena la respuesta y bueno, esperemos que este segundo cuatrimestre
primer cuatrimestre del año y el segundo de la cursada podemos mejorar eso, ¿no? Y bueno, a pesar de que no nos vamos a ver en persona, salvo, no sé, en los pasillos de la facu, seguir apostando a esto y mantener el nivel que logramos el año pasado. Sí, mucho compromiso y mucho esfuerzo, así que esperamos que este cuatrimestre sea igual y por sobre todo, ¿no? de que podamos, a pesar de las dificultades, poder hacer también, trabajar y tener excelentes resultados como hicieron el año pasado, que trabajaron un montón, trabajos súper creativos también, eso, y con mucho compromiso, ¿no? Entonces está bueno también tenerlo presente y bueno, fue como un lindo inicio de clase inaugural. Sí, exactamente, Matías. Eso, mira, Sí. voy a avanzar porque si no se nos va a ir las 2 horas porque justamente eso es como una introducción hoy, que es hablar de ese tema porque es sumamente clave e importante. Bueno, esto que ven acá es la interfaz de aulas web de la cátedra. La mayoría quienes se inscribieron por el CIU Guaraní automáticamente, digamos, Aulas Web nos pasó, digamos, sus datos para que nos pudiéramos activarlos y matricular a todos dentro de Aulas Web. Si alguien no puede ver el contenido, si alguien todavía no llegó, nos avisa porque tenemos que ir matriculando por cada uno de ustedes, es decir, que por ahí si se nos pasó o por ahí se matricularon un poco más tarde, nos pueden avisar por mail, que después le vamos a pasar todos los contactos. O por Face, como ustedes prefieran y les quede más cómodo. Pero la idea es que Aulas Web sea nuestro principal lugar de encuentro con respecto al material y que después que el mail también sea como un lugar, un espacio de consulta, lo que ustedes necesiten. El canal de YouTube, donde se van a estar subiendo todas las clases grabadas, todos los encuentros que tengamos se van a grabar y se van a subir al canal de YouTube de la cátedra, que se llama igual que la cátedra, así que es muy fácil de encontrarlo, Montaje Edición B, pero bueno, igual lo van a tener todo en Aulas Web. Para quienes todavía no saben ni cómo entrar a Aulas Web o cómo acceder a ellas, les pedimos que se comuniquen con nosotros al mail y le vamos a pasar un PDF muy cortito, muy sintético, muy claro, que armó Aulas Web justamente para poder guiar en este proceso, ¿sí? A los estudiantes. Así que si hay alguien que todavía no sabe cómo acceder, nos escribe y ahí después nosotros le pasamos toda la info. Betty, Sí. también fue en el mail que recibieron hoy por el CIU. Ah, tenés razón, sí, lo mandamos. No sé si lo llegaron a leer. Sí, verdad, tenés razón. Me había olvidado. Dentro de lo que, bueno, como decía Cari, lo mandamos, pero si hay alguien que por ahí no lo recibió por alguna razón, nos dice, pero la idea es que con ese PDF, en teoría, es bastante sintético y bastante fácil porque es como muy gráfico, hay imágenes, o sea, es bastante fácil de entender. Con respecto a cómo está diagramada Aulas Web, es similar al recorrido que vamos a tener en el cuatrimestre, que implica que, por ejemplo, ahora estamos viendo la unidad 1, entonces, en general hay una presentación, están nuestros contactos, están linkeados algunos datos de nosotros para que nos conozcan un poquito más. Después, por unidades ya están linkeadas la bibliografía. La idea es que ustedes cliquen sobre la bibliografía y ya automáticamente dentro de la plataforma les va a aparecer los textos. Ustedes saben que Aulas Web, que fue una de las decisiones también por las cuales, más allá de lo que implica, digamos, tener un espacio de estas características, que es muy importante para organizar y para estar dentro de la Facultad de Artes y de la Universidad Nacional de La Plata, también es gratuito. Entonces también eso facilita un montón el acceso. Obviamente que algunos links también son gratuitos porque son material que tiene que ver con el repositorio de la UNLP. Entonces todo lo que está en el repositorio de la UNLP también es gratuito. Pero hay algunos textos que no pertenecen al repositorio, entonces tal vez si tienen algún problema de datos o no pueden acceder o algo,
les pedimos que nos avisen, que nos digan, que nos notifiquen y veamos nosotros cómo hacer para poder de alguna manera, digamos, ayudar y poder contactarnos o pasarles el material sin que tengan que gastar, digamos, ¿no? Datos. Pero bueno, ya saben que todo lo que es aulas web es gratuito, ¿sí? Entonces eso también da como otro tipo de acceso y demás que está muy bueno. Obviamente que este es un espacio en construcción, que implica que se van a ir agregando consignas que todavía no están, que se va a ir agregando material que todavía no están, pero lo básico para que ustedes se puedan guiar es que va a haber 4 unidades que vamos a abordar. Como decían hoy, bueno, una de las cosas que vamos a comenzar, que no llegamos a ver el año pasado, es justamente lo de ritmo. Entonces vamos a abarcarlo por varias autorías y demás, con ejemplos, etc. Hoy vamos a tener una mini introducción. Y después vamos a ir avanzando sobre otras cuestiones que tienen que ver con el montaje en la escritura, con el montaje como una instancia creativa, etc. Dentro de, también, bueno, hay una pestaña que dice TP y parcial domiciliario, que implica esto, que vamos a tener 2 trabajos prácticos, que todavía no están las consignas, que después Jorge va a aclarar un poco más cómo es la conformación de los grupos, etc. Y un análisis reflexivo escrito, que es este parcial domiciliario individual, ¿sí? Lo pusimos de esta manera para poder diferenciarlo. Entonces, los trabajos prácticos van a ser grupales, realizativos, y después va a haber una evaluación individual, por lo que sugerimos de alguna manera que no se atrasen con la lectura de los textos, que los vayan siguiendo, que los vayan leyendo, porque tiene que ver con poder tener el marco teórico, lo conceptual, para poder hacer un proceso reflexivo más profundo, ¿no? Y que tiene que ver con eso en la instancia de evaluación. Entonces, para poder aprobar el cuatrimestre, tienen que tener todos los TPs entregados en tiempo y forma, es decir, en la fecha que se solicita y que estén en el formato adecuado que se pide en la consigna, es decir, que si se pide un video, que no nos entreguen un proyecto, ¿sí? Sino el video terminado, que si se pide, por ejemplo, que sea para una fecha, que se entreguen esa fecha y no mucho más adelante. Digo esto porque tal vez el año pasado tuvimos que acomodar, ¿no? Que fue como un momento de transición para todos, entonces, bueno, ahora como estamos con mayor organización, con más posibilidades, que tenemos este espacio de aulas web, donde fue modificado para mejor, digamos, entonces, bueno, ya, por eso es bueno aclararlo desde el principio, que los TPs tienen que estar entregados en la fecha que se lo solicita y en la forma adecuada. Entonces tienen que estar todos los trabajos prácticos aprobados, y después el parcial domiciliario, que es individual, para poder tener la materia aprobada. Después van a ver que está el calendario, que es una pestañita que está al costado, que es como el cronograma. Está lunes por lunes, titulado lo que se va a ver, de que si es digamos, si es o no una clase sincrónica, ¿sí? Porque la idea es que la mayoría de los encuentros van a ser clases sincrónicas, y de manera general para todos. Ahora, va a haber algunos encuentros donde va a haber por grupo, que decía hoy Cali. Bueno, en este cuatrimestre intentamos, digamos, que haya, digamos, tratamos de profundizar la modalidad taller, entonces va a haber un seguimiento más exhaustivo por grupos. Entonces, bueno, la idea es que también va a haber encuentros por docentes y por grupos, ¿sí? Que también va a ser en esta franja horaria. Y va a haber algunas clases asincrónicas y en nuestras oportunidades sincrónicas, que son parecidas a las clases que, digamos, que daba el año pasado Maxi con respecto a la edición, pero en este caso vamos a ver un software de postproducción que es el After Effects, para que ustedes tengan la diferencia entre... de nada, Álvaro, para nosotros también es re importante organizarnos, porque si no, en esta instancia de modalidad virtual sería muy complejo todo, así que muchas gracias. El año pasado vimos con el Premiere una cuestión de montaje secuencial, es decir,
digamos, un video detrás de otro para generar una secuencia. Bueno, ahora vamos a ver lo que implica el montaje vertical, ¿sí? Por capas. Es una imagen sobre otra para generar un plano, un efecto, etc. Entonces por eso vamos a ver el After, porque trabaja en comunión con el Premiere, y tal vez nos sirva para repasar un poquito esto que hablaban hoy, le preguntaban sobre la edición, para poder pasar después al After, ya que vamos a articularlos y vincular los dos programas. Ya saben que esto es una guía, porque después, si saben las herramientas y demás, pueden utilizar otro tipo de software libre, o otro tipo de programas que les sean más cómodos. Inclusive algunas, por ahí en el After es mucho más amplio, entonces es más difícil que haya una aplicación tan parecida, pero sí hay muchas aplicaciones que hacen efectos o que tienen recortes parecidos a cómo trabaja el After, digamos, ¿no? Lo importante es que ustedes también se puedan descargar una aplicación de la UNLP, donde justamente van a centralizar todas las aulas de ustedes y pueden sincronizar el calendario, entonces ahí automáticamente les avisa las entregas, les avisa, digamos, todo. Así que está buenísimo porque es como, digamos, una forma de poder vincularse, porque la verdad que era muy complejo el año pasado teniendo, ¿no?, un montón de alternativas posibles, como en tantas cátedras. Bueno, entonces ahora tener un espacio como Aulas Web, donde nosotros también podamos habernos plegado a esta instancia, está buenísimo, además no gastan y tienen todo como centralizado ahí. Ahora bien, pueden consultarnos por Aulas Web, nos pueden consultar por mail, ¿sí?, que es el mail que pasaron ahí en el chat, y que también está en general, donde van a estar todos los datos nuestros. Y algo que es muy importante es que el Zoom que estamos utilizando hoy va a ser el Zoom de todas, o sea, el link del Zoom va a ser de todas las clases el mismo, porque es un Zoom que nos da la facultad, que es recurrente, entonces que no tenemos límite de tiempo, ni límite de capacidad de personas, etc. Entonces eso también nos da como muchas facilidades. Así que no es que tienen que andar buscando el link todos los lunes. Obviamente algunas de estas cuestiones pueden variar, se van a sumar, sí, pero vamos a avisar con tiempo. Por ahí la única manera que va a variar alguna cuestión de encuentro va a ser cuando nos encontremos por docentes, por decirlo de alguna manera, porque cada docente ahí, bueno, va a generar el vínculo con los grupos que toca seguir, ¿sí? Porque, bueno, ahí va a depender qué posibilidades tienen esos grupos, qué posibilidades tiene el docente, etc. El o la docente. Bueno, no sé si hay alguna consulta con respecto a esto, por ahí es medio aburrido, pero bueno, hay que explicarlo, porque si no es como complejo. Bueno, claro, por ejemplo, bueno, también hay algunos programas como por ejemplo el Blender, que es software libre, que funciona muy bien para las dos cosas también. Yo no escucho nada, no sé si me están escuchando. Sí, se escucha bien, Sí, Betty. se Betty. escucha perfecto. Pues, como Bueno, que quedé silencio. al menos los cuatro de la cátedra te escuchamos. Una buena clase de aula web para nosotros. Para todos. Y aparte me parece que está bueno porque... gracias. Porque Sí, me parece... ahí están poniendo. Todos se genial. escuchan ahí. No sé si por ahí hay alguna duda o algo por el estilo, pero está bueno que, por ejemplo, vayan entrando en las semanas, porque también como se van a ir sumando algunas cuestiones o cosas que van a aparecer, por ejemplo, hoy, después las vamos a sumar a aulas web, ¿sí? Y piensen esto, que todas las clases van a estar grabadas y van a estar en YouTube, porque por si alguna vez se les complica, pero es importante que las vayan viendo las clases para que no se pierdan, digamos. Aparte, Maxi es súper organizado en eso, pone las fechas, todo, así que la van a encontrar fácilmente en los encuentros, tanto las clases sincrónicas como estos espacios asincrónicos digamos, para explicar más bien el after, etc. Así que, bueno, no sé si alguien quiere una consulta o podemos seguir con el repaso. No, yo te quiero agregar una cosita, Betty, nada más. Sí, Para todas y todos los chicos.
que yo supongo que la mayoría de las cátedras ya este año se van a volcar a las aulas web. O sea que les va a resultar en algún momento, ya lo van a conocer y lo van a manejar mejor que nosotros. No sé si esto es así, pero me imagino, digamos, como un panorama semejante a eso, digamos, de que varias de las cátedras se vuelquen a estos espacios porque terminan organizando mejor a la cursada, a la comunicación y a todo lo que, la relación, digamos, con el curso en sí. Claro, Ah, este año lo que nos, por lo menos por lo que nos comentaban la otra vez, es que también ha cambiado el sistema de aulas web, porque antes por ahí como que no estaba preparada para tanta cantidad. Entonces ahora hay más servidores de la facu, entonces no se cuelga. Digo esto porque es como que la interfaz está mucho más amable, por decirlo de alguna manera, tiene más elementos, más herramientas. Entonces está buenísimo tanto para los estudiantes como para nosotros, que es un espacio súper súper copado, digamos. y por Y acá además, leí que ya la usaron en algunas materias. así que ya 4 tienen, materias cursaron. Decía ahí. entonces después le vamos a preguntar algunas cositas. Claro, que Nos pueden dar un tutorial a nos nosotros. saquen la duda a Carlos Gil nosotros. dijo. Carlos dijo que cursó 4 materias así que bueno, Carlos, está Te vamos a invitado a preguntar. darnos un tutorial. Sonaste. No sé, me parece que sigue ahora Maxi con el tema del comienzo del repaso, me parece, si yo no me estoy Dale, perdiendo. dale. La idea ahora es hacer un repaso veloz acerca de más o menos lo que estuvimos dando el año pasado. Así que, para que tengo que volver a compartir pantalla. Bueno, lo que vamos a ver es el del texto de Cassetti y Chio, que es puesta en escena, puesta en cuadro y puesta en serie. Que se deben acordar seguramente del video este, que vamos a ver ahora, que no lo vamos a ver entero, va a ser tipo un repaso veloz, porque no queremos sacar mucho tiempo al tema ritmo y todo. Ahí está. Bueno, para empezar, habla de la representación Cassetti y Chio, o sea, son dos personas, Cassetti y Di Chio. Hablan de la representación, de qué es lo que está delante de cámara, ¿no? Entonces, lo divide en la puesta en escena, en la puesta en cuadro o puesta en plano, y en la puesta en serie. La puesta en escena, básicamente, refiere a todo lo que está en la locación, ¿no? Todo lo que está habilitado en la locación. Por ejemplo, acá podemos ver la calle, la vereda, la cosa de llamada telefónica, la cabina telefónica, los carteles, una casa allá en la colina misma, la persona esta, o sea, el personaje, pero es la persona en la que aparece en la puesta en escena, ¿no? Esta puesta en escena lo que habilita es a que podamos dar distintas informaciones, como por ejemplo una ubicación. Una ubicación, podemos dar información de si es un barrio clase media baja, podemos dar información del personaje, con sus actitudes, con su forma de caminar, con todo lo que aparezca, lo que esté puesto en la puesta en escena, va a estar dando información, que pueden ser informantes o que son más las cuestiones literales como es una calle, una vereda. Los indicios pueden ser que es como más las cosas que van como por
por debajo, ¿no? Como la información semioculta. Bueno, después viene la puesta en plano, que sería, o puesta en cuadro, como dicen en Cassetti, que sería agarrar esta puesta en escena y fragmentarla en el cuadrado que está el fotograma, básicamente. En el cuadrado que lo que entra en el... que no un cuadrado, un rectángulo. Me volvimos al rectángulo. Te iba a decir, Que digo, hablamos hoy. estamos en un formato antiguo. Sí, sí, no es 16 milímetros. Ni para Instagram. La puesta en plano, la puesta en cuadro, es básicamente la división de la puesta en escena en fragmentos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que se fragmenta en el cartel, se fragmenta en la cara de él, se fragmenta en el detalle del teléfono adentro de la cabina telefónica, ¿no? Y va fragmentando y eligiendo. ¿Qué pasa? Vos podés basar la puesta en escena en base a los planos que vos haces, ¿no? Que sería como una forma de cámara independiente, de una forma independiente de la puesta en plano, con la puesta en escena, o se puede hacer de una forma dependiente de la puesta en escena. La forma dependiente de la puesta en escena es que uno se limita, o se limita a mostrar simplemente lo que está en la puesta en escena. O sea, limita la forma a la puesta en escena. Y hay otra forma, el otro lado es que la puesta en plano tenga más, como más potencia, más decisión sobre la puesta en escena. ¿Ok? Pero son siempre conjuntas, siempre funcionan en conjunto, porque no puede funcionar una sin la otra. Siempre va a tener una puesta en escena y para que se vea algo, siempre va a tener una puesta en plano. Entonces funcionan siempre a la vez, pero a veces una determina más a la otra. Bueno, una vez que está toda esta... toda la puesta... Sí. Tengo una duda. Cuando se prioriza la puesta en escena es cuando se emplea un sistema estilo, cuando se hace un plano máster, ¿no? Y después se aplican protecciones, ¿no? No, más que nada habla del sentido de más del cine clásico, ¿no? Como de asegurar la escena, en cierta forma. De determinar tus movimientos de cámara, tus movimientos de personaje en base a la puesta en escena. Ah, ok. Bueno, ¿O cuál era tu duda? No, digo porque generalmente cuando se hace un plano máster, el plano máster es muchas veces generar el plano conjunto, etcétera, y luego se hacen planos más cerrados en base a ese plano más general que plantea, digamos, cómo están ordenados los elementos dentro de la escena, porque claro, después por ahí si se hace un sistema armado plano por plano, ¿no? y planeándolo también desde el lado de montaje, por ahí no siempre se recurre tanto a la puesta en escena, porque por ahí se pueden cambiar incluso de escenarios y demás, ¿no? Claro, vos ten en cuenta que se puede hacer un plano general, por ejemplo, como decías vos, pero eso no necesariamente indica que la puesta en escena supera, por decirlo así, a la puesta en plano, porque de repente puede hacer un plano general, pero después la cámara puede ir independiente hacia cualquier otro lado, que no es el que la puesta en escena te indica, ¿no?
Ok, bueno. Gracias. Pero sí, o sea, sí, o sea, creo que se comprendió, ¿no? Sí. Ok, listo. Sí, decir más era redundar demasiado. Sí, Tengo una por ahí duda. la puesta en escena, me meto un cachitito, pero Ujú. digo es esa totalidad, digamos, del criterio escénico que se tiene sobre, o todo lo que involucra una escena en sí. Puede que esté, que eso corresponda con algún plano, con este plano máster que decís, o puede que no, que esté totalmente fragmentada, pero el criterio de puesta en escena es esa totalidad que manejamos como realizador para tener el escenario completo, aunque sea armado, digamos, a través de los fragmentos o mostrado a través de un plano. Ujú. No sé si Tal compliqué cual. más, pero... No, y hay que tener en cuenta que la puesta en escena también entran las personas que están actuando. Eso es importante porque por ahí nos imaginamos que es solo el escenario o es solo la cosa, pero no, también están las personas que forman parte de esta puesta en escena. Todo es. Ujú. Es todo, sí, tal cual. Y en la puesta en plano, más que nada, fragmentar el espacio ese a... que a ver, uno fragmenta justamente para comunicar algo, ¿no? No se fragmenta porque sí. Se fragmenta para profundizar ese discurso que propone la puesta en escena. Bien, y la tercera parte que nombra Cassetti Di Chio es la puesta en serie, que es básicamente los nexos entre un plano y otro, o sea, el montaje. Acá lo podemos ver. Brendan? Emily? Yeah. How's things? Status quo? Yeah, Mm-hmm. that's good. What's going on, Em? Yeah, it's good to see you, Brendan. It's been some time. 2 months. Yeah, I didn't even know your locker. I had to ask Spring. Em, why don't we meet somewhere? I can't. Why not? I screwed up real bad, you know? I really screwed up. Screwed up how? Look, I did what she said with the brick. I didn't know it was bad, but the pin's on it now for Port Frisco, and they're playing it all on me. Slow down now, what? You gotta help me, Brendan, please. I think Tug... Oh, no! Bueno, básicamente eso, la puesta en serie es, teniendo en cuenta que siempre los planos tiene uno que le precede y otro que lo sigue, es eso, es el nexo, ¿no? Como la unión entre esos planos. El discurso, todo lo que habla a través de esos dos planos, ¿no? Porque no es lo mismo poner un plano del
acá, ¿no? En una situación, hablando con la chabona, que este plano, si lo vemos, tiene acá una colina que le corta prácticamente en el cuello, tiene como una separación que te genera el vidrio, como una distancia, pero acá, cuando ya hablan de otra cosa, cuando ya nos adentramos un poco más en él, o en la situación, en la escena, ya el vidrio ese no está, ¿no? Y ya busca como otra conexión con el mundo, con la realidad ahí, ¿no? Bueno, eso básicamente fue Cassetti y Chivo resumido así nomás. Súper rápido. Está bien, un repaso, un breve repaso. Está bien. Y bueno, siguiendo con el repaso de los contenidos del año pasado, pasamos a las relaciones espaciales y temporales. Así que, bueno, vamos a empezar con Burch. Ahí una pregunta, no la llego a ver. ¿Qué peli era? ¿Qué peli era la anterior? Ahí está. Ahí se la escribo por el chat. Brick. Bueno, dentro de las relaciones espaciales y temporales, es un repaso, esperemos que lo recuerden, y también en las espaciales, tanto en las espaciales como en las temporales, el eje es si hay continuidad o discontinuidad, ¿no? Hablando por ahí de lo que es la continuidad, las relaciones con continuidad, tenemos, hablando de las relaciones espaciales, tenemos las que se construyen con una continuidad temporal o con una discontinuidad temporal. O sea, estamos hablando de dos ejes, que son de dos ejes de relato cinematográfico, que es el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, uno de los elementos puede ser continuo y el otro puede ser discontinuo. En el caso de la continuidad espacial, nosotros, como ya sabemos, a través del montaje, a través de los diferentes planos que vamos montando y poniendo en sucesión, vamos construyendo un espacio. Entonces, tenemos lo que dice Burch, que cuando el plano se repite total o parcialmente, el espacio decorado, elementos que se ven en el plano A, bueno, acá se quedó cortado. Cuando hay una repetición total o parcial en el espacio, hay una continuidad, ¿no? Cuando ese espacio que estábamos mostrando en un plano, vamos por corte, y ya no hay, no aparece ese espacio, hay una sin continuidad. Perdón. Cuando estamos en el mismo espacio, pero en el otro plano mostramos otro tiempo de relato, justamente tenemos una discontinuidad temporal. Entonces tenemos que, dentro del mismo espacio puede haber diferentes tiempos, o sea, puede ser todo en un continuo, por ejemplo, cuando una persona, una acción muy sencilla, cuando una persona ingresa en su casa y nosotros mostramos la acción con una continuidad bien específica, por ejemplo, filmada a dos cámaras, hay una cámara de la parte de afuera de la puerta y otra de la parte de adentro, la persona entra y hacemos el corte. Cuando la persona está dentro de una cámara A, vamos a la cámara B, y hay una continuidad absoluta temporal. Ahora, puede haber una falta de continuidad temporal cuando ese corte le suprimimos algún fragmento del tiempo, ¿no? Después lo que tenemos es que dentro de esa misma espacialidad puede haber una discontinuidad espacial, que puede ser próxima, o total o radical. Cuando la discontinuidad, del espacio es próxima, Burch dice que en el plano B no se repite el espacio,
elementos del plano A, pero evidencia cercano o adyacente al espacio del plano anterior. Por ejemplo, es cuando hacemos plano contra plano. ¿Qué pasa? Cuando tenemos dos personajes hablando, enfrentados, y hacemos el plano contra plano, que también recordemos que una de las formas, que la forma de hacer efectivo el plano contra plano también es la dirección de mirada, que eso es el raccord, de lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, tenemos que son espacios totalmente diferentes, que son próximos, que los reconocemos como próximos por ahí, por algunos elementos que puede llegar a tener, algún detalle del fondo o del ambiente que sabemos que están próximos, que esos personajes están cercanos. Ahora, cuando hay una discontinuidad total o radical, en el plano B no se repite el espacio, o sea, ni elementos del plano A. Ambos espacios son totalmente diferentes. Eso es cuando hay una relación espacial discontinua, por ejemplo, cuando cambiamos de ambiente, ¿no? Entonces ya la discontinuidad es total. ¿Se entiende? Es algo bastante sencillo que nos va a dar la posibilidad de entender cuando hay continuidad o discontinuidad en un montaje, cuando unimos dos planos. Las relaciones espaciales están lógicamente también articuladas con lo que son las relaciones temporales, que como habíamos dicho para el caso de las relaciones espaciales pueden ser continuas o discontinuas. Cuando entre un plano y el siguiente plano no hay un salto temporal, como por ejemplo cuando les hablé del caso de esa persona que está, un personaje que está tomado con dos cámaras, que abría la puerta con la cámara A y entraba a un ambiente con la cámara B, hay una continuidad absoluta, porque no hay un salto temporal. Pero cuando nosotros empezamos a hacer, a recortar el tiempo en una misma escena, entre plano y plano, ya no mostramos, por ejemplo, la acción completa de llegar a la puerta de la casa, abrir la puerta, entrar, caminar hasta la cocina, sino que mostramos cuando la persona, por ejemplo, abre la puerta de la casa del lado de afuera y ya entra, y al rato ya, plano siguiente, entra a la cocina. Ahí ya empieza a haber una serie de discontinuidad en lo que es el tiempo. Son pequeñas elipsis, ¿no? Que podemos llamarlas medidas o definidas o indefinidas. ¿Qué pasa? Todos esos momentos que nosotros, cuando han hecho los cortometrajes, las ediciones que han hecho cuando en un plano suprimen una parte del plano y se entiende que el plano siguiente es consecutivo al plano anterior en la acción, por ejemplo, eso que yo les conté recién, en vez de mostrar la entrada completa a la casa, cuando la persona abre la puerta, entra al living y va a la cocina, suprimimos tiempos muy pequeños que el espectador o quien ve sabe perfectamente que pasó ese tiempo y que hubo ese recorrido, ya mentalmente se reconstruyó. Bueno, eso es una elipsis medida. ¿Por qué? Porque la persona que lo ve y nosotros en el relato ya está determinado, sabemos perfectamente que pasó ese tiempo y que recorrió ese espacio. Ahora, la elipsis es indefinida cuando no se sabe el tiempo transcurrido entre plano y plano. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, está en la estructura narrativa que de un plano A, que está, vamos a suponer, en una situación determinada en un momento del día, pasamos a otro plano B, puede ser en el mismo lugar o con el mismo personaje, con un tiempo que pasó indeterminado, que puede ser definido, que necesariamente necesita estar definido por una ayuda externa, ¿no? O sea, por un reloj, o por ahí cuando pasaron determinada cantidad de días, años, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es cuando se utiliza un elemento que está fuera de la escena para indicar el tiempo que pasó, es una elipsis indefinida.
Después tenemos que dentro de las relaciones temporales discontinuas, que dice, se puede agrandar un poquito el cuadro. Sí cuesta bastante, por ahí si le ponemos por el control más, ahí está. No me lo deja, Jorge. Bueno, Es no lo deja más que más, no, es lo más que sí, me deja. sí, yo lo tengo en 200 y también cuesta un poco. Por eso tengo los anteojos. Bueno, después dentro de las relaciones temporales discontinuas está lo que es el retroceso o el avance, que es el flash forward y el flashback. No sé si, creo que el año pasado, incluso en algunos trabajos prácticos, habían trabajado con esta herramienta del montaje, que también puede ser pequeño o indefinido, tiene el mismo funcionamiento. Dice que, por ejemplo, es pequeño cuando es un retroceso de algunos frames que se da a nivel del montaje, que sirve para ajustar la continuidad entre un plano y el siguiente. O sea que esto es a veces una forma de hacer que haya una continuidad un poco más fluida, es, por ejemplo, cuando hacemos una acción muy, muy pequeña, vamos a poner un ejemplo de cuando servimos un mate, ¿no? Cuando nos preparamos un mate. El personaje va y toma la pava del mate y cortamos cuando agarra la pava y vamos a suponer que la levanta. Bueno, el plano siguiente, retrocedemos esa acción un poquito, entonces ya sería cuando arranca con la pava apoyada en la mesa. ¿Se entiende? Y eso da una sensación de continuidad más fluida. De todos modos, esos retrocesos que dan continuidad siempre se terminan experimentando en la línea del montaje. O sea, uno va viendo, ¿no? Qué pequeños retrocesos en relación al plano anterior contribuyen más o no a la continuidad, porque también eso puede generar una especie de salto si retrocedemos mucho. Y después tenemos que el retroceso indefinido es un retroceso en la narración de la historia que se da a nivel de estructura del relato. O sea, que al igual que la elipsis indefinida, en el caso del retroceso, también, digamos, que abarca más tiempo que el pequeño, o en el caso de la elipsis sería el análogo al pequeño, el medido, ¿no? Entonces, el retroceso indefinido, lo leo para decirlo más claro, porque por ahí armé un poco de matete, es un retroceso en la narración de la historia que se da a nivel de estructura del relato, comenzando desde ese punto un raconto cronológico hacia el presente. O sea, que elegís un punto hacia donde haces ese retroceso y volvés al presente que estaba planteado en el plano anterior. Estos retrocesos además los conocemos como flashback o flash forward. No sé si recuerdan que el flashback era un retroceso al pasado de la historia que tenía que tener como particularidad también el flash forward, pero vamos a explicar el flashback, empezar y terminar en un punto y estar entre dos fragmentos del presente, o sea, tenés el plano 1 con una acción del presente, el plano 3, que es el flashback, con una acción que representa el pasado de ese personaje o de esa escena o de lo que venías narrando, y el plano 3, que vuelve a representar el presente que presentaba el plano 1. Entonces, para que el flashback tenga sentido, tiene que ser entre dos planos, ¿no? Si no, digamos, ya sería otra cosa. Y el flash forward, o sea, hacia el futuro también, tiene que cortar un continuo de la historia, cortar el presente, ir al futuro y volver de nuevo al presente de la historia. Eso es lo que hace a un flashback, flash forward,
lo que lo define, ¿no? Necesariamente tiene que salir y volver del presente. Ahora vamos a la última parte del repaso, que serían los raccords. ¿Te puedo hacer una Hola, pregunta? sí. Tanto el flashback como el flash forward son tipos de retrocesos indefinidos No, son... o de retro. no son retrocesos. El flashback y el flash forward, los dos no son retrocesos. El flash forward no es un retroceso. Está Y bien. después, indefinido, no, porque digamos que vos estás definiendo, primero estás definiendo dónde empieza y dónde termina, ¿no? Y segundo, vos estás dando determinada información del presente para, a través de esos dos planos del presente, entre los cuales está el flashback, vos estás dando qué información, estás dando una información comparativa para saber qué parte o qué es del pasado, qué parte del pasado es ese flashback, ¿no? Porque es una información que después te va a modificar el relato presente. El flashback es una necesidad de informar algo que pasó en el pasado para que lo que yo vengo relatando en el presente tenga un sentido. No sé si se entiende. Yo vengo narrando una escena de una pareja que está en un bar discutiendo, se están tirando con artillería gruesa, reprochando cuestiones, bueno, corto y recreo la situación de alguno de los dos que está siendo hablada en ese momento, en ese diálogo, ¿no? Corté el diálogo y la estoy representando. Vuelvo a la escena del diálogo y continúo el diálogo, ¿no? Entonces yo ahí estoy acotando cierta cantidad de información sobre esa escena del presente, con un flashback, pero está bien definido, porque me llevó a un pasado concreto, que era el de que se estaba hablando. Vamos a suponer que él o ella, o que fuera, le reprochó algo de tal día en particular, y bueno, vamos a ese día. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. El flashback tiene sentido y está acotado entre un continuo del presente. Entonces, toda construcción del flashback va a estar determinada también por ese presente, al cual vamos a volver. Bueno, y para continuar con Burch, vamos a hablar de lo que es raccord, pero lo vamos a también citar para hacer una definición de Rafael Sánchez Biosca, son dos autores, que dice así: raccord, continuidad. O sea, para hablar de raccord, hablando de raccord, estamos hablando de una herramienta a través de la cual el montaje construye la continuidad de una escena, ¿no? Dice, cualquier elemento de continuidad entre planos. Dice, el galicismo raccord designa en terminología cinematográfica el perfecto ajuste de los movimientos y detalles que afectan a la continuidad entre distintos planos. Y en consecuencia, raccordar significa unir planos de modo que no se produzca una falta de coordinación entre ambos. O sea, esto es, yo entre dos planos, ahora vamos a ver a nivel espacio, a nivel tiempo, cómo funciona. Pero digamos que entre el plano A y el plano B, yo relaciono el plano B con el plano A través de algún elemento espacial o temporal, que el dominio de ese raccord entonces está justamente en el montaje. O sea, estamos hablando, así como Maxi por ahí habló de construcciones más que tienen que ver con el plano, con la puesta. Acá estamos hablando del trabajo propiamente dicho del montajista, ¿no? Entonces, estas herramientas que nosotros tenemos para generar una continuidad del plano A al plano B, se puede construir a través del espacio o a través del tiempo.
A través del espacio, a través de la imagen, de lo que se ve en el cuadro, tenemos que, para que haya raccord, o sea, una construcción de que dos planos están relacionados en un mismo espacio, por ejemplo, en una conversación, tiene que haber un raccord de mirada. Ese raccord de mirada es el básico que ya lo deben conocer, que es, si un personaje le está hablando al personaje B, que va a aparecer y aparece en plano 1, y este personaje B va a aparecer en el plano 2, este personaje A tiene que mirar hacia la izquierda, vamos a suponer que está mirando hacia la izquierda, y el personaje B que aparece en el plano 2 tiene que mirar hacia la derecha. Entonces se encuentran las miradas, ¿no? En esa construcción que sería el recorte de un espacio, el recorte de una puesta en escena como la que explicó Maxi más temprano, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros con esos dos planos de la conversación es recortar la puesta en escena. Estamos construyendo una puesta en plano. Esa puesta en plano, para tener continuidad, tiene que tener un raccord, en este caso de miradas. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que aparece en el plano, o ese vehículo, o lo que sea que se está desplazando, vamos a mostrar el desplazamiento en varios planos y queremos que sea continuo, que unifique el espacio? A veces, esa persona que mostramos, o ese vehículo que mostramos moviéndose en un plano, con este raccord, que es raccord de dirección, unimos diferentes espacios, generamos una continuidad, ¿no? Esa continuidad, por más que no sea exactamente el mismo espacio, hay una continuidad a través de la dirección de movimiento y el objeto, persona, personaje, lo que se esté moviendo dentro del plano, que bien sabemos que es, si entra por la derecha, sale por la izquierda, y en el plano siguiente entra por la derecha y vuelve a salir por la izquierda. Entonces estamos marcando que sigue una dirección, un movimiento hacia un lugar. También otra forma de generar raccord en un espacio son los objetos, la puesta en escena, ¿no? Con esto se genera, es muy importante la puesta en escena, la continuidad se genera a través de los objetos. Por eso es muy importante cuando a veces por error vemos una película que un personaje en un plano tiene un objeto al lado y en el mismo plano, en el plano siguiente aparece ese personaje o aparece un plano más amplio y no está ese objeto. Entonces se rompe la continuidad, una de los ejes de la continuidad espacial. Y los personajes también, ¿no? Que al igual que los objetos, aparecen de determinada manera en un espacio y en un plano siguiente, que puede ser un plano, vamos a suponer un plano más amplio, o sea, yo mostré a un personaje en plano medio sentado en una silla, después yo muestro un plano general supongamos que es una sala de espera, ese personaje tiene que estar sentado en la misma posición, en la misma silla, en la misma ubicación para que sea un raccord, ¿no? Eso sería el raccord espacial, a nivel espacial. A nivel de tiempo, desarrollando, a nivel de la continuidad en tiempo, tiene que tener una misma velocidad en apariencia. ¿Qué es esto? Un objeto en movimiento sería como la misma cadencia de movimiento en el tiempo. Bueno, hasta acá se entiende el concepto de raccord. ¿Alguna pregunta? Porque después también están los raccord, bueno, que ya los explicamos, ya los vimos, el raccord de dirección, de movimiento y en el eje. ¿Alguna consulta sobre sea raccord, relaciones espaciales, temporales? Se entiende perfecto. Bueno, también, como para redondear esto, Maxi, como para redondear la relación con también todos los conceptos que explicó Maxi,
Maxi habló de 3 niveles de puesta, en escena, en cuadro y en serie. Bueno, creo que por ahí, no sé si es obvio, pero como para redondear, hay 2 niveles de puesta que tienen que ver con las relaciones espaciales o con la construcción de un espacio, y hay un nivel de puesta que tiene que ver con las relaciones espaciales y temporales. Juega con las dos, ¿no? Sería la puesta en serie, es la que juega con las 2 relaciones al mismo tiempo, que es el ejercicio que hacemos nosotros de montar, ¿no? Una escena. Así que, bueno, hasta ahí fue un brevísimo repaso del año pasado. Si no hay alguna consulta, seguimos con la clase. Yo quiero decir algo cortito, Jorge, porque por una Sí. consulta de una estudiante por el tema de que, digamos, que está bueno para tenerlo presente. Los cuadritos, todo lo que aparece, estos cuadritos interactivos, los vamos a poner dentro del aula web, en la unidad 1, como link. El link de repaso y más el link que vamos a sumar en un ratito con Cali. Pero algo que está bueno, que decía la compañera, bueno, vamos a cambiar la animación para que cuando Maxi clique o ustedes cliquen, para que lo puedan tener más en su celular y lo puedan ver mucho mejor, se va a agrandar la letra. Digo esto porque está bueno lo que acotaba la compañera, como para poder cambiarlo, para que lo puedan ver perfectamente desde los celulares. Buenísimo. En la compu tiene hasta control 200, se ve. Yo estoy con control 200 y lo puedo ver. Yo igual soy muy chicato, ni con estos anteojos lo veo, pero se ve, está muy bueno. Lo hizo Betty el año pasado esto y bueno, muy útil. Así que bueno. Y después, bueno, no sé si también tengo espacio, tengo tiempo como para hablar del tema de los grupos, de los trabajos prácticos. Faltaría lo de Cali. Pero Lo no de sé Cali, perdón, me había olvidado. No, si querés avanzar, digamos, con eso, y nos queda para cerrar lo que sería la introducción por ahí al tema que vamos a abordar por ahí desde la próxima clase, que ya dijimos algunas cuestiones, que es el ritmo. Y por ahí cerralo, Jorge, así ya les queda claro, Dale. digamos, eso, y después cerramos con el tema de ritmo, que no es más que una introducción, no se asusten, no es una clase, van a ser unos pocos minutos, como para dejarlos pensando, además de darle los textos como para que puedan ir leyendo para la próxima clase. Bueno, chicos y chicas, lo que le voy a pedir es muy sencillo. Este año vamos a trabajar de la siguiente manera. Como ya les adelantó Betty y Cali, abrió la clase hablando de esto, vamos a tener un mayor espacio quizás a lo práctico, al trabajo de ustedes, ¿no? Bueno, vamos a darle un poco más de eje a eso. Para eso lo que vamos a hacer es, bueno, como ya les dijeron tanto Cali como Betty, dividirlo en 4 comisiones, ¿no? Con Maxi, con Cali, con Betty y conmigo. Y esas comisiones a su vez van a estar formadas por grupos de 4 integrantes y a su vez esos grupos van a estar formados por 2 dúos. ¿Para qué? Pues van a trabajar en una instancia, van a trabajar por dúos y en otra instancia van a trabajar de a 4. Para que puedan seguir teniendo el seguimiento por la docente o el docente que les toque, es que les vamos a pedir que armen grupos de 4 y a su vez estos 2 dúos adentro del grupo. Antes del viernes de esta misma semana, lo que le vamos a pedir encarecidamente es que nos manden los listaditos con nombre, apellido, legajo y nada más. Y los mails de cada uno y de cada una. ¿Por qué? Porque el mail lo va a mandar una persona y nos va a estar faltando 3 mails. Así que bueno, manden
en un mail una lista de los integrantes de cada grupo con el número de legajo, nombre, apellido y el email, ¿sí? Así que, bueno, les pedimos por favor que sí o sí sea antes del viernes y que no se demoren en eso, porque si empezamos a demorar, después se complica bastante más. ¿Dónde lo envían? Lo envían al mail de la cátedra. Esto sí, al mail de la cátedra, porque es una cuestión de grupo, no es individual de cada uno y cada uno. Ahí a montaje y edición b@gmail. Acá preguntan de grupo, no entendí, pasó muy rápido la pregunta. El Perdón, primer grupo o dúo enviamos. No, envíen el que es de 4. Después grupo se de divide 4. de a 2. Después, tipo. Claro, pero en adentro del 2 meses. grupo No, de lunes. 4, Es inmediata la división, ¿eh? adentro del grupo de 4 manden Pero la 4. subdivisión con los 2 dúos. Van a mandar un mail con un listado de 4 alumnas y alumnos. Y adentro de ese listado van a decir, bueno, nosotras o nosotros dos vamos a armar un dúo y nosotros dos otro dúo. Todos con nombre, apellido, legajo y el mail. Acuérdense del mail porque es muy fácil olvidarse, porque decir, bueno, estoy mandando la lista, por mail tienen mi mail, que es el de que manda la lista, pero nos está faltando el mail de los otros o las otras 3. Así que por favor, que no falte ningún dato de esos. Y después nosotros le vamos a confirmar con qué docente van a hacer el seguimiento de los trabajos prácticos. Por ahí agrego que en el asunto pongan conformación de grupos, así vos los podés Sí. detectar más rápido. Dale. Y yo, por ahí alguien que haya usado ya aulas web nos puede guiar un poquito mejor por una pregunta de Valeria que decía cómo, para quienes por ahí no tienen el vínculo con los compañeros, cómo hacen para contactar eso. Me parece que desde el aula web se pueden mandar mensajes privados, por lo menos yo lo detecté, pero no sé si entre estudiantes también lo pueden hacer, o solamente los docentes, por ahí por como estamos como en diferentes roles. Genial eso, gracias. Sí, ahí te dice Enzo que sí. Genial, entonces digo, usen el aula web para contactarse. Genial, perfecto. Hay una para pregunta. que les quede... Perdón, Cari. No, digo como para redondear esto y para que sepan por qué pedimos, digamos, estas conformaciones, para que trabajar como sucedió el año pasado, lo que pasa es que a nosotros nos permitía organizarnos mejor si inicialmente teníamos el grupo completo de 4. Y entonces pedíamos esa subdivisión de dúos, porque el primer trabajo práctico va a ser de a 2. Y el segundo trabajo práctico se van a fusionar, que ya van a estar fusionados porque ya nos lo van a decir de acá al viernes. Van a trabajar los 4 en el segundo trabajo práctico del cual hablaba hoy Betty, que se iba a entregar a fin de año, no, al fin de la cursada. Ahí Nairé pregunta por el tema del Facebook. Yo, digamos, lo que decía recién es que, porque les comento, por ahí si me vieron así teclear es porque estaba dando activo a los estudiantes que se sumaban al aula web. Ya tenemos 121 personas. Digo esto porque por ahí, si ya están en aulas web, directamente contáctense ahí por mensaje privado con los compañeros. Si no, si lo quieren hacer por Facebook, vayan a Facebook. Pero digo, en Facebook no sé si van a estar todos, porque hay mucha gente que se anotó por el CIU, entonces directamente el CIU, te genera la matrícula. Entonces, no sé si están en Facebook. Por eso quiero decir esto, porque por ahí yo no había sido lo suficientemente clara, digamos. Que ya que están en aulas web, contáctense por ahí. Pero bueno, también tienen el Facebook. Otra cosa que les voy a pedir, chicos y chicas, que por favor no reiteren las consultas por diferentes vías. O sea, si formularon la consulta por aulas web o por el mail o por el Facebook, porque realmente por ahí uno se desorienta un poco. Ve un mail, lo responde y por ahí lo contestó hace 2 días por aulas web y se genera un caos. Confíen en que van a tener la respuesta en el tiempo que nosotros lo veamos y en el tiempo que nosotros podamos. También tengan en cuenta
que son 130 alumnas y alumnos casi, ¿no? Así que, bueno, si hacen una consulta por aulas web, no la hagan por Facebook, por favor, porque se genera un caos. O sea, la consulta una vez hecha ya está por esa vía, ese canal que nosotros lo vamos a leer y evacuar en su debido tiempo. Bueno, después al final cualquier cosa, alguna consulta más que quede, que era lo que les decíamos hoy, pero por ahí a ver si podemos cerrar con esto que teníamos pensado, que como les decía recién no es más que una introducción, digamos, al tema que... ¿Me están preguntando algo? Carlos... Carlos Gil levantó la quería mano. preguntar algo, ¿no? Ah, no. Ahí lo vi que hacía señal que no. Bueno, pero esperame un cachito, Maxi. Digo, nosotros queríamos, digamos, cerrar con este cuadrito con el que estaba viendo, que les va a servir como para ir pensando y poder leer los textos que les vamos a dar ahora. Pero antes quería hacer referencia, porque hoy es 22 de marzo. El 24 de marzo se conmemora nuevamente, digamos, el golpe militar del 76, y nosotros digo, la cátedra, hace unos años que participó de un homenaje que se hizo en la facultad, creo que fue en la inauguración, si no recuerdo mal, del REC de ese año, creo que 2016, si no leí mal, colaboró cada cátedra participando con un homenaje, en el caso nuestro fue a Haroldo Conti, y bueno, nos gustaría compartirlos con ustedes, bueno, conmemorando precisamente esta fecha anticipadamente. Bueno, no nos vamos a ver el 24. La vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador así. Soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman. Yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Bueno, en ese homenaje participábamos, como les dije anteriormente, las cátedras de la facultad, la gran mayoría, y la consigna, además de homenajear a una lista de personajes, de situaciones que se habían establecido previamente desde los organizadores, teníamos como consigna también que se hiciese en el tiempo ese que presenciaron ustedes, que creo que es un poquito menos de un minuto. Sí. Un minuto, aproximadamente un minuto. Aprovechando la situación, digo, nosotros queríamos hacer este homenaje, esta conmemoración, y a la vez nos parecía interesante como punto de partida para el tema que teníamos ahora, que tenía que ver con el ritmo. O sea, ahora sí, Maxi, si querés, para ver por ahí un poquito lo del cuadro. Les decía que nos parecía interesante también
el videíto este que les mostrábamos recién en cuanto a las cuestiones rítmicas. O sea, hay algo de lo que Rafael Sánchez, digamos, plantea, y es que el ritmo en el montaje es aquel que nace como fruto de dos movimientos simultáneos, del movimiento interno y el movimiento externo de los planos. Esta frase está un poco resignificada por la cátedra, digamos, no es exactamente así, no la van a encontrar tal cual, pero nos parecía interesante como para empezar a pensar la problemática del ritmo. ¿De qué hablaba? De dos movimientos internos, de dos tipos de movimiento, perdón, el movimiento interno y el movimiento externo. Traducido a las cuestiones rítmicas, podemos hablar de que esos movimientos, digamos, generan diferentes ritmos. Teniendo en cuenta, digamos, esta diferenciación, tenemos los ritmos internos, que se emularían, digamos, con aquello que denominábamos los movimientos internos, y el ritmo externo. El ritmo interno, que es aquel, y si me permiten también voy a leerlo, es aquel que se genera a partir de los diferentes movimientos en el interior de los planos y hace al desarrollo y evolución del mismo. Dentro de esos ritmos, como para que tengan en cuenta y para que se preste atención, cuando hablamos de los ritmos internos, precisamente tienen que ver estos movimientos, los movimientos de los personajes, los movimientos de los objetos, el movimiento de la cámara y las acciones y relaciones entre todas estas cosas que fuimos enumerando. Los personajes, los objetos y la cámara. Pero siempre pensando hacia el interior de un plano. Y acá es donde, por ahí me apoyo en el videíto que estábamos viendo recién, que el inicio, y lo podemos volver a ver, Sí. Maxi, que en el inicio cuando vemos, digamos, y sin hablar de la articulación, digamos, con lo sonoro, pero inclusive sin sonido, si querés, como para que se preste atención, van a ver que hay un solo plano, luego está el plano este inicial, ¿no?, de los créditos, pero el primer plano con imagen que nos aparece es de un árbol, de las hojas, y el ritmo que tiene ese plano tiene que ver con ese movimiento. Después, en el trabajo final, se va a apreciar, digamos, que va a estar alterado por la articulación que tiene con lo sonoro, con la voz de Haroldo Conti, que va relatando lo que escuchábamos anteriormente. Y dejarlo, no importa, pero este plano que se articula con otro plano, sacando los créditos, son dos planos utilizados. Se van a ver, digamos, que genera otro tipo de ritmo interno, diferente a lo que estábamos viendo. En el primero, con el árbol, con las hojas que estaban muy en primer plano, que eran varias cosas moviéndose simultáneamente, varias cosas que eran todas hojas, ¿no? O las ramas ahí cruzando la visión, haciendo algo no del todo claro de leer, digamos, con muchos pequeños movimientos, genera un determinado ritmo interno. En el caso de Haroldo caminando hacia la cámara, y ese acercar, que además ambos planos están tocados en postproducción, porque los ven ralentados, generan la caminata les decía, de Haroldo con el perro hacia la cámara, tiene otro ritmo. Y a diferencia del plano anterior, hay un movimiento de cámara. En este caso. Todas estas cuestiones, pensadas individualmente y hacia cada uno de los planos, generan un determinado ritmo, que es lo que nosotros denominamos el ritmo interno. Ahora, cuando hablamos de ritmo, como decíamos al principio, sabemos que tenemos estas dos instancias, lo que es el ritmo interno del que hablábamos recién y el ritmo externo.
que no es más que esa vinculación, esa yuxtaposición entre los planos. Digo, lo que se generó en ese momento del paso de un plano al otro plano, y si seguimos así sucesivamente con planos venideros, vamos a generar lo que nosotros denominamos un ritmo externo. La combinación de estas dos instancias articuladas con el sonido, porque si a esto, que lo vamos a ver al final, cuando termine de hablar esto que estoy diciendo, lo vamos a volver a escuchar con sonido, van a ver que cambian las características de cada uno de los planos y las características rítmicas del trabajo en general. Bueno, esto que estamos haciendo muy rápidamente es el tema en el que vamos a meternos a partir de la próxima clase, y que para lo cual ustedes van a tener que leer. Les vamos a dar dos textos, uno que va a ser el inicial y el con el cual van a tener que leer, digamos, como parte. Estoy buscando el nombre, perdonen. Pasa que está en el cuadrito, Cali. Si, ¿está en el cuadrito? Maxi te lo comparte, está en el cuadrito. En el mismo Bien. cuadrito después están los datos de la cátedra también, Maxi. Así, después en la página que le sigue están los datos. Bueno, ahí tienen los textos. Les decía que es fundamental que empiecen leyendo el texto de Rafael Sánchez, porque es parte de la bibliografía obligatoria con la que, digamos, vamos a comenzar este año, y que va a ser fundamental para aquello que hoy les describía a Betty que íbamos a hacer al finalizar el cuatrimestre, que era el parcial domiciliario, lo llamamos, para diferenciarlo de los otros trabajos, que va a ser en función de los textos que vayamos viendo a lo largo de toda la cursada. Y el texto complementario, que nos parece que es muy rico, que fundamentalmente para quienes tengan la posibilidad de leerlo en la semana, y si no van a tener tiempo, para que lo hagan después, está muy vinculado, digamos, a la experimentación de las vanguardias artísticas al comienzo, inclusive a principios del siglo XX, digamos, donde se desarrollaron todas las vanguardias artísticas, y vinculadas, digamos, al cine, porque era justo el nacimiento del cine, y fueron las que fueron experimentando y trabajando mucho con la cuestión rítmica en el audiovisual, o en ese momento era casi específicamente en lo cinematográfico. Pero es un texto muy interesante, es un poquito más complicado que el otro, que en donde Sánchez, digamos, nos propone pensar en estas dos instancias, que es el ritmo interno y el ritmo externo del audiovisual, y, digamos, cómo el ritmo es precisamente la conjunción de eso, y no son dos cosas separadas. Sí, uno lo puede deconstruir en esto que intentábamos con el video de la cátedra de Haroldo, y así lo puede hacer con con cualquier expresión audiovisual, digamos, tratar de deconstruirlo y verlo por separado, pero el ritmo en sí es la conjunción de esas dos instancias. Bueno, yo digo, esto era lo que queríamos adelantar, no me quiero ir demasiado, así nos queda un cachitito para aquellas alumnas y alumnos que tengan algún inconveniente que solucionar, y no nos pasemos tantos del tiempo que tenemos, pero era por ahí presentarles el tema, que puedan pensar durante esta semana, y mientras puedan leer el texto de Rafael Sánchez en esta disquisición, digamos, en cómo está planteado,
por qué está pensado de esa manera y las cosas que intervienen en ambos conceptos, digamos, de ritmo. Después vamos a entrar, y cuando puedan leer el de Sánchez Biosca, van a ver, digamos, que el ritmo se empieza a complejizar, empieza a tener distintas miradas según movimientos artísticos, y en la medida que se avance en la historia, en los dispositivos, y en los dispositivos audiovisuales me refiero, ¿no? Y en las distintas propuestas narrativas, no me salía, vamos a ir viendo y van a ir descubriendo que hay ritmos, digamos, es el que genera y el que crea uno en su propio film casi, ¿no? Entonces, hay muchísimas alternativas en cuanto a ritmos y a opciones, digamos, rítmicas. Y quiero agregarte una cosita chiquita acá, porque me parece que es fundamental para poder entender lo que sucedió hoy, que el repaso que hizo Maxi y Jorge, cuando ustedes vayan leyendo el texto de Rafael Sánchez sobre ritmo, lo van a poder resignificar. ¿Por qué? Porque justamente también hace un desglose sobre todos los elementos que integra, pero en función de esto, de las relaciones que tienen que ver con el ritmo, ¿no? Interno y externo. Y en el video que veíamos recién, me parece que también está muy digamos, muy bien articulado lo que hoy mencionamos como montaje vertical, ¿no? Estos dos planos que se van superponiendo con ritmos diferentes y qué sucede en esto, con la articulación, como para ir, ¿no? Ya agudizando la mirada en función de esto también. Y a veces cuando uno busca ritmo, que ahí me dio el pie Betty, que no lo había pensado, pero digo, en este trabajo, cuando se buscaba, recurrimos a esto porque nos pareció como trabajo algo sencillo y que me parece que también, aprovechando, como les decía, la oportunidad, que era algo que queríamos mostrarles, digo, donde se ve esto de que además el ritmo no solamente está dado en la instancia del registro propio del material, sino que muchas veces, digamos, se logra o se modifica, esa sería la palabra, en la postproducción. Por eso hoy les remarcaba de que ambos planos están retocados en postproducción con un ralentado para encontrar, digamos, eso que estábamos buscando, digamos, y que permitir articularlo con esa voz y ese texto de Haroldo con esa frase, ¿no? Interesante. Podríamos cerrar con el videíto, que son 50 y pico de segundos, y después yo ya los saludos, y quienes quieran quedarse a hacer algunas consultas, nosotros permanecemos acá, y si no, saludar a los demás. No sé qué dicen, chicos. Sí, me parece Sí. que Yo lo que leí por ahí antes que se desconecte alguno en el grupo de chat, que van a armar un grupo de WhatsApp. Se pueden mandar el enlace por mail para cualquier persona que no haya podido agregarse a ese grupo de WhatsApp, o cualquier alumna o alumno que esté buscando grupo después para armar. Yo le mando por mail ese link. Bueno, no me puedes mandar ese link por mail, así yo se lo reenvío a la persona que no haya podido encontrar compañeras o compañeros para armar el grupo, se suma a ese grupo de WhatsApp. Así que si me lo mandas al mail, buenísimo. Pero súper organizados, los estudiantes, muy bien. Ah, sí. Lo que hace la virtualidad, cómo se han tenido que esforzar para buscar puntos de... No, pero está bueno, porque cuando nos aparezca alguna alumna o alumno que no tiene grupo, le mandas ese link y ya está conectado con todo el resto. Así está buenísimo. Por ahí después del videíto, para rememorar esto, Maxi, si podemos poner la última página del cuadrito donde están los datos del aula web, del canal de YouTube, del mail, por las dudas si alguien llegó más tarde y no tiene esos datos. Dale. Pongo el video y después pongo... Dale, como para cerrar la clase.
Ah, estaba en pausa. La vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador así. Soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman. Yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Y una preguntita, Maxi, porque vi que hoy había una consulta. Todos estos videitos también están en el canal, ¿verdad? O sea, sí, el primero que vimos está, el segundo que vimos también, y este tercero no. Pero porque le tengo que cortar una parte y subirlo porque está de 7 minutos y tipo tiene como 6 minutos de negro, entonces tengo que recortarlo. Bien, Pero sí va a estar porque no... también. Ah, genial, porque justo una compañera preguntaba. Ujú. Entonces, todo el material audiovisual, un repasito rápido, va a estar en el canal de YouTube, en nuestro mail, ahí está, y ahí está para quienes todavía no pudieron matricularse en aulas web, nos escriben, nosotros les decimos cómo hacer, y si no directamente nos piden para que los podamos matricular desde el CIU. Cualquier cosita igual nos avisan o nos consultan. No sé si por ahí tienen alguna consulta más que para que les pueda responder Jorge. Sí. Ahí, en la página lo que decía abajo era de la página, ¿no? No lo pusimos nosotros. ¿No leíste? Que decía, este material genial o algo por el estilo. Ah, sí. No, porque yo uso una plataforma. Ahora, por ejemplo, Aulas Web tiene, antes no tenía, pero ahora tiene para hacer material interactivo. Pero, digamos, por ahí uso una plataforma que no está dentro de Aulas Web, pero vamos a tratar de usarlas de Aulas Web. Pero bueno, No, me dio risa porque es la primera vez que lo leo. Claro, si lo pusimos nosotros estábamos un poco agrandados. Lo que pasa es que estamos usando una versión gratuita. Sí, Si quieren vendernos publicidad. Claro, entonces, bueno, esa es la mala, digamos, lo malo de tener que depender de estas situaciones. Necesitamos soberanía audiovisual y soberanía digital, gente, así que tengamos presente eso. Desarrollar plataformas, herramientas, dos, tres contenidos que tengan una cuestión de soberanía, ¿no? E identidad. Más, miren, justamente en una conmemoración como lo del 24 que comentaba hoy Cali, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Así que tenemos que tener muy en cuenta desde dónde contamos nuestras historias, desde dónde nos situamos, ¿no? Cuál es nuestra mirada. Tenemos muy presente. El compromiso intelectual del que hablaba Haroldo Ponte. Totalmente. Me parece que no sé si hay consulta. No se quiere ir nadie. No. Había consulta. Nos vamos a quedar acá estáticos hasta... Quienes no tengan consulta... Se pueden ir. Pueden ir tranquilos. Ahí se están bajando. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes que viene. Bueno, ¿Alguna consulta? No. Son todos. Gracias por estar. Y es un programa de televisión. Profe, tengo una consulta. Acá tengo una consulta. ¿Quién? Porque sí. Claro, pero igual es lo mismo que habíamos dicho hoy, que me anoté, pero sin querer y por el celular al turno mañana. Y cuando me entero que ustedes están en la tarde, o sea, no quiero la mañana, quiero la tarde. Entonces, a ver, pasame tu nombre, apellido, porque no sigue a ver, no te sigue. Rocío Cardoso. Rocío Cardoso. Rocío Cardoso. Bueno, igual sí. O sea, quiero cambiarme ahora acá con ustedes. ¿Número de legajo? 71. Sí.
370/5. ¿Montaje 1 lo hiciste en el 2020? Claro, con ustedes el año pasado. Bien. Pero nada, yo... Rocío- Ay, perdón. Sí. No, que yo decía que no sé si vos ya estás en aulas web o todavía no. Sí, estoy en los ve todo. O sea, hoy bien. a la mañana vuelvo a chequear el horario. Si ustedes estaban a las 12 y como no estaban ustedes, me cambio ahora. Perfecto. Porque soy fan de ustedes. Bueno, gracias. Bueno, nada, eso. Muchas gracias. No, gracias a vos, Rocío. Había otro Gracias a vos, mensaje Rocío. también en función de Lara. lo que comentaba Rocío, ¿eh? Había un mensaje en función de lo que comentaba Rocío de María, escrito. Pero no llegué a leer María, cómo- ¿estás ahí? Y Lara Torres también, Jorge. Sí. Lara María- Torres, decime tú. María decía, el año pasado estaba en la cátedra, ¿pasa algo? No, si te anotaste en la vez, no, tampoco. Nosotros preguntamos por si hay algún problema de inscripción nada más. Entonces, para ir solucionándolo, probablemente lo tengan que solucionar ustedes Claro. mandando algo. Pero nosotros avisamos en todo caso de que están Claro, cursando acá en algún momento y llevamos el registro, pues si no, no nos aparecen. Claro. Lara Torres, decime tu número de legajo. ¿Estás ahí? Bueno, después Bueno, lo... mientras Sí, hay después se otra lo veo. cosa, otra Ahí pregunta. está. 84 823. ¿Está ahí? Yo tengo una consulta porque no me pude inscribir por Si Guaraní. Dice Mercado Denis, de Necochea. ¿El año pasado cursó con nosotros, Mercado? Sí. Denis. Sí, cursó con nosotros. Sí, el año pasado en la cátedra de cursé igual. ¿Y te aparece la nota? Sí, tengo aprobado. No, pero si te aparece en el SIU, No, ¿no te aparece la nota? no me dejaba directamente inscribirme a la de este año porque decía como que no, tenía que aprobar montaje 1. Claro, porque si no te aparece como aprobada, no te va a dejar, pero eso puede ser un error de administrativo nuestro, digamos. Claro, porque yo tenía un 8 en montaje. Bueno, pasame tu número de legajo, Denise. Legajo, Denise. Ahí por chat. lo escribo. Lara Torres ya está. Francina también preguntaba lo mismo que Lara. Mercado Denis 828/4. Bueno, Agus Crespo, yo tengo la misma duda que Lara. Pará, la duda de Lara es... Ya está. Lara Torres sí, ya está. Ok. Y Denise ya está. Francina, eso de Salud, que podía cambiarse, sí, está bien. Sí. Cambiarse se pueden cambiar, no hay problema. Pueden pasar de acá, antes o sea, se pueden inscribir. Por más que hayan hecho con nosotros el año pasado y quieren pasar a la de la mañana, lo pueden hacer. Y si cursaron el año pasado a la mañana y quieren inscribirse con nosotros, también lo pueden hacer. Y si lo hicieron y no tuvieron ningún inconveniente, seguro que nos aparece en la lista. Después nosotros vamos a chequear la lista. Pero, por eso está bueno anotarlo, Jorge. Pero en caso de que hayan tenido un inconveniente, tengo 3. Ahí díganos porque no nos van a aparecer. Porque Rocío María Cardoso, Lara Torres y Mercado Denis son las 3 únicas que reclamaron algo. María Sofía Acá Julieta González. Comini. ¿Cómo? María Sofía González. ¿Qué dice María Sofía? Hola, mi lo mismo consulta que es la Lara. siguiente. En el mail con la conformación de grupo 4, ¿ya especificamos los dúos? Gracias. Eso dice Sí. Julieta. Sí. Ya adentro del grupo, adentro de los 4, tiene que estar los dúos especificados. Ok. Y antes de Julieta había otra consulta, desapareció rápido. Julieta. ¿La de Francina la pusiste? ¿La de quién? Francina Santa Cruz. No, esa, ¿qué Francina? Igual que Lara, son todos como Lara.
Pero por ahí aparecen, ¿eh? Y Francina, María sí, Sofía, pero yo- María No, Sofía no, González también. La consulta no. O sea, era más que nada que decían, yo estaba en la cátedra A y ahora me pasé a la B. Pero ahí surgió otra que Y yo ahora la... apareció una nueva, claro. Sí, para que estoy buscando la anterior que me dijeron. Ah, porque yo no llegué a leerla. Estoy con el Bien. celu también. Francina Rodríguez y María González. María González dice, yo me quedo con ustedes tranqui. Y Milena dice, hola, yo tuve un problema con mi nota porque no estaba como para regularizar la nota y escribí, pero no sé si se pudo solucionar. Escribí por Facebook. Es Milena Sanzana. Hoy escribieron, Jorge, ¿lo viste? De alumnos Me llamaron. Sí. que ya habían regularizado todo, excepto una. Ah, que sí, no- eso sí, lo de Milena Sanzana, no, eso sí, lo del mail de la Facu, sí. No, pero me faltaba hablar con Valeria Pizarro, si está por ahí. No, se fue. Acá Milena dice, estaba la nota en el SIU, pero para regularizar. Ah, Y Franco Vos le Fernández se mandaste- despide. Milena no fue una de las que incorporamos, mandé el jueves, No. ¿no? Y no la dejaba No. inscribirse. No Nos pudo pasás inscribir. que nos pase, Milena, el legajo, la nota y el año legajo y el año, sí. que cursó también. A ver. Sí, decime, Sanzana. Milena Sanzana. Con Z Milena. a la mitad. No, la Z es completa. Número de legajo. Ahí está, Ailín Ailín Milena. Milena. Cursó 2017. 2017. Sí, vos le preguntaste, Cali, por ella. 78. Me parece que sí. Vos ya preguntaste por ella. Me parece que pregunté, sí. Sí. Ahí está, Lo que pasa es que 78021/6. con lo de Milena, porque la teníamos como Ailín. Ah, sí. Porque es Ailín Sí. Milena, claro. Sí, Sí, Ailín, sí. Sí, lo pasé, sí. Bueno. Yo me perdí un poco, dice María Sofía González Mori. Dice, yo me perdí un poco, yo no me quiero cambiar de horario. Digo por si escribieron mi nombre. ¿Cómo? Sí, Milena, cursá igual, sí. Sí, cursás, seguís igual después. Y hay un problema, después se termina arreglando de alguna manera. No pasa nada. Está Hasta bien, que nos pero organicemos. entre la respuesta de Milena se metió otra. Sí, María Sofía González. dice, yo me perdí un poco. Yo no quiero cambiar de horario. Digo por si escribieron mi nombre. Pero vos estás sí, ahora en la noche. O sea, en la B. María Sofía. Pero te quedás a la noche. Ah, sí. Ah, listo, si te quedas no pasa nada. No, nosotros no vamos a cambiar a nadie. No, ya está. Porque le había notado a María Sofía como que había un problema, pero no, está todo bien, listo. Perfecto. Bueno. Genial. Bueno, si no tienen ninguna duda más. Bueno. Les que quedaron, dejaron muteados. Estamos solos. ¿No estaremos solos? Bueno. Bueno. Capaz le estamos hablando a 3 bots, le dimos clase a 3 bots. Claro, los chicos lo dejaron. Estoy viendo a ver si alguien más hace una duda. No. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos la semana que Hasta viene. el lunes. Hasta el lunes. luego. Adiós. Hasta el lunes. Bueno.